Navegando el fin de semana en las redes sociales, scrolleando, como dirían las nuevas generaciones, me encontré con una nota de la cadena de televisión alemana Deutsche Welle, donde se señalaba que Jane Lang, este provocador e influencer ultraderechista condenado por participar en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 e indultado por Donald Trump, había sido agredido en una manifestación contra las redadas migratorias que Estados Unidos está llevando a cabo. Lang había organizado el pasado sábado 17 de enero una manifestación anti-islámica y anti-somalí a favor de ICE, una institución represora y deleznable que se ha convertido en el brazo derecho de las políticas migratorias de la actual administración. Previamente, Lang había publicado en sus redes sociales que tenía la intención en esta manifestación de quemar en las escaleras del ayuntamiento un Corán, el libro sagrado del Islam. En un contexto donde imperan la persecución y la intolerancia al otro, amenazar con quemar un libro considerado sagrado por muchos devotos se traduce en un acto de censura, acoso y hostigamiento. ¿Será acaso que la amenaza proferida por Lang es un hecho aislado? ¿O por el contrario, la amenaza contra el libro se convierte en una ventana de acceso para comprender las profundidades políticas y culturales de una época? Bueno, pues ese es el tema que trataremos esta tarde, en donde el libro y el fuego son protagonistas, y para ello nos visita Sebastián Rivera Mir, que nos viene a platicar sobre el cautivante fulgor de los libros ardiendo, 12 episodios para una historia de la quema de libros en México, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en su colección Presentes Amistosos, Gabinete de Cultura Editorial. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la Filminería en Radio UNAM, en este Blue Monday, este lunes azul, un concepto ideado por el psicólogo Cliff Arnold por allá de 2005 y que se le ha dado al tercer lunes de enero, que lo califica como el día más triste del año. Aunque también, hay que decirlo, nació como parte de una campaña publicitaria de la agencia de viajes Sky Travel para reactivar la venta durante el primer mes del año, un mes pues particularmente flojo en materia de marketing, aunque también pues es un mes en el que tenemos la resaca de las fiestas, de las emociones y también de la economía mal gastada en el mes previo, en diciembre. Así que pues aunque las condiciones climáticas de esta tarde incentiven esta idea en la Ciudad de México y aquí en la Colonia del Valle, yo espero que este programa sea un pequeño bálsamo contra esas emociones, que durante los próximos 30 minutos se permitan despejar de esa bruma, del malestar, que se preparen por ahí un café, un té o la bebida que ustedes quieran y nos acompañen en todo el contenido que tenemos preparado para todas y todos ustedes. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros en X, antes Twitter, como @ferialibros, en Instagram, @ferialibrosru, @filminería, son las cuentas oficiales, y por supuesto recordarles que estamos haciendo una transmisión simultánea en nuestro perfil de Facebook, la Feria de los Libros, y en el perfil de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Por ahí ustedes nos pueden mandar comentarios, sugerencias, saludos también para nuestro invitado de esta tarde, y recordarle que bueno, la Filminería está a 32 días de que inicie, va a ser del 20 de febrero al 1 de marzo, y ustedes pueden encontrar más información en filminería.unam.mx. Vamos a nuestra efeméride literaria y regresamos con más a la Feria de los Libros. La Feria de los Libros recuerda al poeta y escritor Edgar Allan Poe. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos. Quedó huérfano a los 3 años y fue criado por John Allan, de quien tomó el apellido. Es considerado uno de los principales exponentes del género de terror, y su obra, Los crímenes en la calle Morgue, sentó los inicios de la novela policíaca. Al regresar de una pequeña juerga de marinos la mañana del crimen, encontró al orangután instalado en su habitación, por haberse escapado del gabinete contiguo, donde lo creía sólidamente encerrado. Sentado delante de un espejo, con una navaja de afeitar en la mano y la cara cubierta de espuma de jabón, se disponía a afeitarse. Operación que sin duda había visto practicar a su amo, espiándole por el agujero de la llave.
El doble asesinato de la calle Morgue. En narraciones extraordinarias, Edgar Allan Poe. Esta fue la efeméride literaria en la voz de Frida Rebontulet, a quien también pueden escuchar en su gabinete de curiosidades todos los sábados a las 5:30 horas por el 96.1 FM. ¿Dónde más? En Radio UNAM. Y espero que hayan puesto mucha atención a esta cápsula, porque a las primeras 2 personas que nos escriban en el chat de la transmisión y nos digan a qué famoso poema de Allan Poe se asocia la frase nunca más, tenemos 2 cortesías. La primera es El cautivante fulgor de los libros ardiendo, de Sebastián Rivera Mir. Esta es una cortesía de la Universidad Autónoma Metropolitana, y también un ejemplar de Nunuk, el insecto amistoso, de Maricel Mayor Marzán, cortesía de Katakana Editores. Así que ya lo saben, escríbanos rápidamente la respuesta correcta seguida del título por el cual están participando. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios. Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Sebastián Rivera Mir, doctor en Historia por el Colegio de México, es profesor e investigador en el Colegio Mexiquense. Entre sus publicaciones destaca su libro Edición y Comunismo, Cultura Impresa, Educación Militante y Prácticas Políticas, México 1930-1940, publicado en 2022, pero también, por supuesto, El cautivante fulgor de los libros ardiendo, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en su colección Presentes Amistosos, Gabinete de Cultura Editorial, libro del cual estaremos platicando esta tarde. Así que, Sebastián, bienvenido a la cabina del 860 de AM en Radio UNAM. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación a conversar sobre libros ardiendo. Libros ardiendo, así es. Y a ver, yo quisiera recuperar dentro de todas estas inquietudes académicas que tú tienes. Bueno, el libro y el mundo de la cultura impresa han sido tópicos recurrentes, y yo diría que hasta torales de tu vida académica. Y en esta obra, el libro vuelve a ser una pieza importante, diría yo, como una ventana de acceso a procesos más amplios que ya platicaremos. Y a propósito de estos temas que son recurrentes en tu trayectoria profesional, me gustaría que le compartieras a nuestros radioescuchas, a toda nuestra audiencia, cómo es que surge esta inquietud por hacer una historia de la quema de libros en México, porque es un tema raro de ser historizable, no hay mucha bibliografía al respecto, y más sobre una quema de libros. ¿Por qué la quema de libros te interesó? ¿Sabes qué? Fui a lo largo de algunos años trabajando sobre, como tú dices, sobre el libro, sobre las orillas del libro, sobre los actores que están detrás de estos libros, los tipógrafos, los linotipistas, los distintos personajes que interactúan con el libro, porque finalmente el libro es una experiencia colectiva, digamos, no es que lo hagan los escritores y ya, no, sino que hay editores, hay libreros posteriormente una vez que se hace. Y cada vez que iba investigando esto, de repente me aparecían como estos momentos específicos donde el libro lo mandaban a la hoguera, lo condenaban al martirio o decidían deshacerse de ellos mediante algún tipo de quema. Y entonces me parecía un tema muy relevante y lo fui guardando hasta que en alguna conversación con el editor me dijo, ya, es el momento, hay que sacar de las gavetas toda la información y hay que ponerlo en un texto. Es interesante cómo el escritor se relaciona con el editor y con esa presión, me parecía muy, muy relevante. Y entonces lo fuimos armando en un diálogo de cómo iba de alguna forma a ir adquiriendo contenido, cómo íbamos de alguna manera a relatar estas experiencias, si es que buscábamos una forma mucho más académica, así muy clavada, con notas a pie de página y muy compleja, o si buscábamos un lector más general. Fueron varias las conversaciones que tuvimos hasta que llegamos a este libro, que trata de 2 episodios, es una historia episódica, pero que busca de alguna forma dar cuenta de los procesos de largo plazo en relación con el libro, en relación con los lectores, en relación con las autoridades, en relación con el Estado, pero también en relación con el mercado, de cómo se construye un mercado específico. Son distintos tópicos los que van apareciendo en este cautivante fulgor. Quizás el que más presencia tiene en ese sentido, digamos, son estos sujetos que están mirando la hoguera y que quedan cautivados por
cosas que arden. Eso me parecía también llamativo en términos del tratamiento. Y como tú dices, muchas veces no es un tema que los investigadores traten. Al contrario, pensamos que es como muy episódico. Yo les decía a la gente, hoy estoy haciendo un libro sobre la quema de libros en México. Te veían como, órale, claro. Pero si eso pasó en Sudamérica, Sí, sí. en las dictaduras, pero en México... Sí, verdad, sí, en México, sí, se acordaban un poco de 2 o 3 episodios. La verdad, cuando investigué el tema, finalmente aparecieron sistemáticamente episodios donde en México se quemaban libros, y eso me pareció muy relevante. Oye, Sebastián, y yo creo que si uno le rasca más, puede encontrar más episodios, o ¿tú qué opinas? Sí, de todas maneras, yo hice como una selección, todavía tengo más episodios, Híjole. algunos otros que son individuales muchas veces. A partir del libro, cada vez que converso con alguien, me dice, no, pero es que yo recuerdo tal cosa, y me empiezan a contar anécdotas, momentos en los que también pasaron otras cosas en otras situaciones. El libro trata de dar una idea panorámica finalmente, pero no en ningún caso agotar el tema. Y algo que a mí me gustó mucho es que tratas al libro un poco desacralizándolo, quitándolo de esta idea de objeto, de fetiche, que a veces y sobre todo en esta hipermodernidad tendemos mucho a hacer, ¿no? A ver al libro como un objeto de culto sagrado. Sin en cambio, tú a través de él permites ver diferentes procesos, diferentes dinámicas. ¿Hasta qué punto la historia del siglo XX mexicano puede leerse precisamente desde las violencias contra el libro? Desde mi perspectiva, prácticamente la historia completa de México puede leerse en esa clave, digamos. Cuando empezamos con la revolución, el libro va adquiriendo cada vez mayor centralidad. Las primeras manifestaciones de violencia, si bien iban contra las personas, también muchas veces se quemaban archivos, se quemaban los libros de las iglesias, y así sucesivamente uno lo va viendo a lo largo del siglo XX. Me parecía como interesante pensarlo así también. Por supuesto, damos cuenta de una historia en determinadas claves que le interesan a determinadas personas, pero me parecía relevante. También me parecía importante porque finalmente, como te decía, en México nos cuesta mucho pensar la historia de México más allá de algunos tópicos que son muy, muy clásicos. Y entonces hablamos de la historia de México y de la revolución y de lo político, y hablamos muchas veces de lo cultural desde una perspectiva así como del muralismo o del arte. Y en realidad me parecía que aquí aparecían otras lógicas que era relevante destacar para comprender una historia que es compleja. Y a ver, en estos 12 episodios que se contienen en esta obra, que ya platicaremos de la edición, porque es una edición muy bonita, muy bien cuidada, es una caja de series, bueno, ya estaremos platicando ahorita con detalle, pero hay 4 temas que me parecen torales en el libro, y uno de ellos tiene que ver precisamente con los actores tan disímiles que participaron en estas diferentes quemas. ¿Cuáles son esos sujetos históricos o actores que detectaste en algunos de estos recorridos por las piras y las hogueras de la historia? Porque uno podría pensar que todo el que quema el libro de facto es alguien malo. Sin embargo, vemos que la quema de libros adquiere diferentes matices porque hay actores, sujetos históricos que están ahí involucrados y que no siempre tienen que ver con un lado negativo. Para quemar un libro te tienen que gustar mucho los libros. Tienes que darle un peso, darle un valor a ese material. Y entonces en ese proceso de darle un valor, uno encuentra actores muy, muy diversos, desde los estudiantes, los escritores, los policías, los mismos intelectuales. Entonces va encontrando diversas variables, porque como tú decías, digamos, al intentar desacralizar el libro, en realidad lo que hacemos es precisamente darle mucho más valor, creo yo, en el sentido de ponerlo al alcance, o sea, que el libro sea cotidiano, que es uno de los esfuerzos que necesitamos hoy en día, una población mexicana que lee bastante poco. Me parece que justamente avanzar hacia allá era relevante para mí. Y dentro de esos actores, claro, a mí me parecieron algunos sorprendentes, digamos, encontrar intelectuales lanzando sus propios libros a la hoguera. Era así como en un acto de inmolación en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo. Era una cosa que yo al principio, cuando empecé a investigar, nunca pensé que iba a encontrar intelectuales lanzando libros, pero uno los encuentra perfectamente. Encuentra actores desde la derecha, de la ultraizquierda, de todos lados, religiosos, encuentra estudiantes, por ejemplo, sí. que uno dice, bueno, pero es que los estudiantes aman los libros, y no, son los estudiantes, ahí año tras año quemaban libros a principios del siglo XX, y hasta una tradición que sigue hasta hoy en día en algunas universidades. Ha cambiado un poco la idea de la quema de libros. En algunos lugares se llama la quema de batas hoy en día, pero de todas maneras sigue más o menos ahí esa idea de que hay que cerrar un ciclo. Entonces los libros servían para cerrar estos ciclos. Tú lo quemabas dando cuenta de que pasabas a una nueva etapa.
Eso me parecía es relevante, el rol que uno le asigna a este objeto, parte de tu vida cotidiana, pero también marcador de momentos importantes. Y ahí, por ejemplo, la quema de libros adquiere un tono más de carnaval, de relajo, a comparación de otra quema de libros. Amigas y amigos, estamos platicando con Sebastián Rivera Mir sobre el cautivante fulgor de los libros ardiendo. Y esta plática seguirá ardiendo, por supuesto, después de esta pausa musical. Así que quédense con nosotros, seguimos con más en la Feria de los Libros. Esto que escucharon es Día Negro de la Barranca, fundada por Federico Fong y José Manuel Aguilera. Platicábamos ahorita antes de entrar al aire con Perla Gatica, nuestra productora, que es pues una de las bandas más importantes de nuestro país. Y bueno, José Manuel Aguilera, uno de los mejores letristas y también compositores de este país. Día Negro es la canción con la que abre el disco Tempestad de 1997. Y el pasado 2 de enero estuvieron tocando en el Zócalo de la Ciudad de México. No sé si alguno de ustedes estuvieron por allá, pues escríbanos, cuéntenos. Yo sí estuve por ahí escuchando a La Barranca y esta canción Día Negro estuvo sonando también allá en pleno Zócalo capitalino. Sebastián, me gustaría que le platicaras al público que nos está escuchando en radio, pero bueno, algunos que nos ven y nos siguen en la transmisión por Facebook lo podrán ver aquí en la mesa del estudio, la edición tan bonita que han hecho la Universidad Autónoma Metropolitana de este libro, porque es una caja de cerillos que además trae su propio cartoncito para avivar el fuego. Platícanos. Sí, es una incitación del editor y del diseñador para que uno también reflexione ya desde la entrada, digamos. Tienes el libro en las manos y tienes la opción de quemarlo. Eso a mí me parece una apuesta, digamos, ahí para empezar con, ¿no?, la reflexión, digamos, porque claro, finalmente uno se pregunta muchas veces si es que hay libros que son buenos quemarlos o malos quemarlos. Libros que tienen que ver con la tortura de las personas muchas veces y que uno dice, pues, este libro no debería estar o no debería circular o debería circular bajo ciertas lógicas. Entonces desde ese inicio, y después tiene una tablita que es para avivar el fuego. Esto me gusta porque lo de la tablita fue idea del impresor. Entonces ahí vemos perfectamente cómo autor, editor, diseñador, impresor le dan sentido a este objeto material que llamamos libro finalmente. Y hablando de libros deleznables, sé que la palabra es fuerte, pero hay algunos. Hay uno de los episodios que narras en este libro que tiene que ver con esta quema que hizo un grupo de mujeres feministas en 2019 en la FIL Guadalajara sobre este libro, Psicoterapia Pastoral, Técnicas, Mentoría Prematrimonial y Homosexualidad. Un libro que pues hablaba y hacía apología de estas prácticas de conversión para algunos homosexuales y que hoy en día debemos, insisto, pues criticar fuertemente ese tipo de libros. Fueron quemados y este es uno de los episodios que forman parte de esta gran trama del siglo XX y parte del siglo XXI en México. Platícanos para el público que nos escucha algunos de los episodios que a ti te marcaron. Digo, sé que todos evidentemente por algo están aquí en el libro, pero algunos de los episodios que quieras compartir con ellos que te hayan marcado a ti como lector y después como autor al momento de estar haciendo este libro. Hay varias cosas que encontré a lo largo de la investigación. Y uno es que varias quemas importantes coincidían con algunas festividades mexicanas.
Entonces hay una relación con la cultura, con los procesos culturales bien interesante. Y ahí una de las que me llamó fuertemente la atención tiene que ver una con que se transmite en la radio, aprovechando que estamos aquí en este espacio. Sí, sí. Y una quema en Guadalajara en 1934 que es transmitida en vivo. Se están quemando libros que promueven una historia antirrevolucionaria, que reivindican a Porfirio Díaz, que reivindican a Iturbide, y entonces las autoridades de Guadalajara deciden, las autoridades de la Secretaría de Educación de Guadalajara deciden quemarlo. Pero no solo eso, sino que además que se transmita. Eso me parecía así relevante, y después que termina la transmisión, lo que se procede es hacer la quema de Judas. O sea, hay una vinculación de esta quema, que es algo político muy claro, con también estas tradiciones populares, cristianas todavía, digamos, de los sectores populares mexicanos. Ese vínculo me parecía muy relevante, además con los medios de comunicación. Todas estas quemas no existen o no existirían o no tendrían un sentido si es que los medios de comunicación no están detrás. Por eso de alguna manera la idea del cautivante, porque finalmente los medios de comunicación van cambiando a lo largo del siglo XX y cada vez los medios de comunicación tienen una relación más estrecha. Buscan que las llamas sean más grandes en el fondo, y entonces hacen que todas estas quemas se magnifiquen de alguna forma. Y algo que también es interesante y es importante señalar es que el libro rompe con los regionalismos, primera con el centralismo. No todo sucede en la Ciudad de México, está presente el Estado de México, Guadalajara, Puebla, por ahí, pero también en esta relación que estableció México con el resto del mundo, una historia global del libro, de la lectura y de esta quema de libros. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, este episodio México y los libros quemados por la Alemania nazi, en el que a partir de este episodio pues igual deleznable del siglo XX del mundo, pues llegan diferentes exiliados a nuestro país y dan pie a la editorial El Libro Libre. Exacto. Eso era maravilloso, me parecía cuando lo investigaba, porque finalmente algo sumamente trágico que sucede a miles de kilómetros termina al otro lado del mundo transformándose en un mecanismo de crear cultura. Y entonces se hace esta editorial que busca precisamente contrarrestar todos los efectos nocivos que tuvo el régimen autoritario nazi, y entonces se crea, y los alemanes cultivan, los que llegan exiliados, digamos, cultivan la edición de libros que a la vez tienen un impacto latinoamericano. Entonces me parecía ahí como esas cosas que uno dice, bueno, en historia, que tienen como una causa y un efecto que muchas veces es muy inexplicable, o que tiene largas trazas, digamos. Eso en las historias de las quemas de libros creo que se repite varias veces. Cuando se queman libros en Chile durante la dictadura, también hay un rebrote de esos mismos libros o de esas mismas publicaciones en México, en Suecia, en distintos países del mundo, en Europa. Lo mismo sucede cuando se queman los libros en Argentina. Entonces toda esta historia también es una historia que está muy relacionada entre ellos. Hoy día, por ejemplo, que en Estados Unidos se prohíben los libros de Isabel Allende, una escritora chilena, que uno dice, bueno, pues que tiene Isabel Allende que la hace tan peligrosa, claro, para los niños en las escuelas estadounidenses. Resulta que pues, ahí hay nexos y conexiones que uno va de alguna manera construyendo. Entonces no son historias aisladas. Cuando uno quema un libro, en realidad está tratando de intervenir en el escenario cultural con unas ramificaciones que a veces son de muy largo alcance. Y por eso, si uno se acerca a estas cenizas que quedan después de la quema de los libros, pues puede rastrear procesos culturales, políticos bastante interesante. Para ir cerrando esta conversación, yo quisiera retomar una de las preguntas que pones y dejas ahí a criterio del lector en el último episodio, en donde te preguntas cómo se quemarán los libros en el futuro digital que nos espera. ¿Cómo se quemarán los libros en el futuro digital que nos espera, Sebastián? Sí, hablando de provocaciones, esa era también una provocación. No me imagino a nadie quemando su iPad o su dispositivo, su celular. Claro. Finalmente es más fácil darle borrar y listo. Pero también tenía que ver eso con cómo enfrentamos hoy día la lectura, cómo enfrentamos hoy día nuestra relación con los libros. Claro. Pese a que nosotros en algún momento, a principios de los 2000, se planteó mucho de que el libro iba a desaparecer, de que el libro físico era algo en extinción porque lo iban a desplazar. Y hoy día lo que vemos al contrario es que el libro físico sigue teniendo una presencia y está aumentando su capacidad de penetración en muchos lados.
me parecía importante debatir y discutir cómo van a venir esas otras formas de censura en este escenario. Y que no son quemas físicas, que probablemente son manejos de algoritmo, que probablemente son fake news, tienen otros nombres, pero finalmente buscan el mismo objetivo. Y es que ese conocimiento, esa información, lo que contiene el libro no llegue a su destinatario final. Y es que hablas precisamente de lo endeble que es el soporte, ya sea físico, material, como en el libro impreso, o digital, como en estas lecturas que hacemos en la tablet, en los e-readers, en los celulares, en fin. ¿Dónde se puede conseguir este libro, Sebastián? Se puede conseguir en las librerías de la UAM, en sus distintos espacios, y también pronto se va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Minería. Así es, se va a presentar el próximo viernes 27 de febrero a las 17 horas en el Salón Filomeno Mata, para que vayan apuntándolo en su agenda. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la Feria de los Libros. Nos vemos pronto allá en Minería. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, también antes de despedirnos, quiero saludar rápidamente a algunas personas que nos han acompañado en la transmisión por Facebook: Luis Lara, Fabiola Montcruz, Guadalupe Acosta Segura, Paula Viveros Yampa, Fernando Suárez y Gabriela Pérez. Y bueno, también saludar a todos los que se vayan sumando en el recalentado literario, que ya lo saben, ustedes pueden volver a escuchar en nuestro Facebook por 30 días, en YouTube, en la cuenta de la Filminería, en Instagram y también en radiopodcast.unam.mx. Como cada semana, quiero agradecer al gran equipo que está detrás y que sin ellos este programa no sería posible: a Perla Gatica en la producción, a Frida Rebontulet en la locución de los contenidos, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, Claudia Pérez, Luis Pérez y Marco Jiménez, y en los controles técnicos a Roberto Valverde y a Socorro Montes. Yo soy Álvaro Canseco, que tenga una excelente tarde. Hasta pronto. Y en la cartelera cultural, el Centro Cultural La Pirámide y el Libro Club Quecholi te invitan a la sesión de lectura Dime de qué te ríes y te diré quién eres, el 20 de enero a las 17 horas, en Cerrada Pirámide, esquina calle 24, San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez. Asiste a la presentación del libro Canciones de Blanca Oscuridad, que se llevará a cabo el 21 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural José Martí, ubicado en Doctor Mora 1, Colonia Centro. No te pierdas la presentación editorial de Marqués, que organiza Ediciones Urano en la librería Gandhi del Valle el 24 de enero a las 12 horas. La cita es en Avenida Universidad 767, Colonia del Valle, Alcaldía Coyoacán. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original: Fernando Macotela.